Amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir mi testimonio. Quien les habla, Michael Jonathan Lazo Guaringa. Yo vengo a los pies de Cristo por medio de mi hermano Enrique Lazo, y pues me invitó a un grupo familiar de la Iglesia de la Hermosa. En ese entonces había un grupo familiar y donde que acepté a Cristo, me bauticé y también trabajé en la obra del Señor como asistente, luego como líder, de los cuales pasaron los meses, los años, y conocí a mi amada esposa. Me casé con la bendición del Señor, de los cuales tengo 2 hijos, y con mi esposa empezamos a trabajar también en la obra del Señor, pero hubo un tiempo donde que yo me aparté del Señor. Por motivos de trabajo empecé a viajar por diferentes lugares del Perú y descuidé mi vida espiritual, mi comunión con Cristo. Pero mi esposa estaba firme en el Señor, perseverando en el Señor, trabajando en su obra, y oraba mucho por mí para que yo nuevamente vuelva a los pies del Señor. Y en ese entonces pues yo tuve un sueño, y en ese sueño fue algo así, como lo puedo decir, algo terrible, porque soñé con el enemigo así clarito, y como que el Señor me estaba hablando de que me estaba apartando de sus caminos. Y entonces en ese momento Dios me hizo entender que no estaba en los caminos del Señor. Entonces yo regresé, me reconcilié con el Señor, y es donde que obtuve pues, ¿no?, en seguir a Cristo. Empecé ya a venir constantemente a la iglesia los domingos con toda mi familia, y también ya empecé a leer la palabra, deleitarme en la palabra del Señor. Estudié el SBIT, y en ese entonces ya pues se vino lo que es la pandemia, el COVID-19, de los cuales a mí pues me había dado lo que es el COVID-19, pero por la gracia de Dios, en ese tiempo de cuarentena, pues yo serví al Señor predicando la palabra a mis vecinos, predicando la palabra a mis familiares. Y en ese entonces sentí esos síntomas, ¿no?, como es la fiebre, como es la tos, escalofríos. Y bueno, en ese momento pensé que era pues un resfrío, y entonces me saqué la prueba y salió positivo, pero de los cuales me sentía confiar en el Señor, porque mi esperanza, mi confianza lo puse en el Señor, porque yo sé que la vida me pertenece a Dios. Y es donde que me aislé en mi casa durante esos 30 días mínimo. En mi casa estaba orando, en mi cuarto he estado teniendo una comunicación con Dios, un encuentro con Dios, y doy gracias a Dios de que realmente no me pasó ningún síntoma, ninguna fiebre, y más que todo es como que tuve un encuentro con Dios, y es ahí donde que vi la mano del Señor, su gracia sobre mi vida. Mi hermano, al que yo hablé hace un momento, que me llevó a los pies de Cristo, él también en un momento se había apartado del Señor. Se había apartado, pero él se reconcilió porque él le había dado el COVID. Se reconcilió con el Señor, Dios le fortaleció en el Señor, pero también hay que reconocer que él también tuvo debilidades. Desde el momento que él tuvo esa enfermedad, cuando él tuvo esa enfermedad, se reconcilió con el Señor. Incluso, es más, Dios también se reveló a él a través del sueño. Y es donde que mi hermano estaba contento. Yo iba, hermano, le predicaba la palabra, le decía: varón, Enrique, hay que seguir adelante, porque el Señor es grande, mira que te dio una segunda oportunidad. Y es más, Señor, ves en este momento que te mando y te digo de que estás sanado, ya no peques más porque te puede ir peor. Pero lamentablemente mi hermano, la lucha de él era el trago. Y la cosa es que él, en su debilidad, tomó un trago, y eso le complicó. Y entonces de su casa fue a la casa de mi mamá, porque mi hermano vive por Ribagüero, en el Agustino, y bueno, la casa de mi madre está acá en Vitarte. Y mi hermano fue a la casa, ¿para qué? Porque se sentía mal, porque se sentía que había fallado a Dios. Y entonces
ahí donde que mi hermana Natalie también es evangélica, también asiste en la iglesia de La Hermosa, y es donde que ahí en ese momento mi hermana le dice, Enrique, arrepiéntete, Dios es fiel. Y mi hermano le llama a mi esposa, porque nosotros también estamos en el servicio del Señor, y mi esposa le empieza a hablar, le dice, Enrique, tienes que arrepentirte, no sabemos lo que va a pasar mañana. El Señor te ha perdonado porque la Biblia claramente dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ya no estés más en tu debilidad, y siga adelante, siga adelante. Y en ese momento se arrepintió de corazón, y el domingo mi hermano se levantó 3:30 de la mañana, pero ya no podía respirar. Se agitaba tanto y en eso mi hermana se levantó, mis hermanas, y empezaron a clamar, llamaron a mi esposa, dijeron, Edith, mi esposa se llama Edith, Edith, por favor, oremos por Enrique se está poniendo mal, lo vamos a ir al hospital. Y en ese momento, como era toque de queda, nadie quería, como se dice, atender a mi hermano. Dice que mi hermano tocaba la puerta de los vecinos para que nos apoye con el carro, la movilidad, pero nadie quería. Y en ese mi hermano ya no podía, no resistía. Entonces mi hermana Lenata le decía, Enrique, no resiste, di Jesús, Jesús, Jesús. Y en ese entonces mi hermano decía de Jesús, Jesús, agarró el pasamano de la escalera, agarró duro, y ahí donde quedó mi hermano mirando al cielo, ahí quedó mi hermano, de ahí le dio un paro cardíaco. Cuando mi hermano vino, le sacó su mano ya estaba, obviamente, ya estaba, como se dice, ya tieso. Vino mi primo, le llevaron pues al hospital de Vitarte, el hospital de COVID, y ahí es donde que la persona, el encargado de ahí, que es el guachimán, le había dicho pues no, que tu hermano ya está en deceso porque tu hermano ya está morado. Y entonces lo llevaron hacia adentro del hospital y ya le pusieron el lado en que están las personas inertes. Y para nosotros eso fue un dolor muy grande, porque realmente es un hermano muy especial para nosotros, un hermano muy cariñoso. Dentro de esa realidad es un buen esposo para con sus hijas, para con su esposa. Y entonces ahí también sentí la mano de Dios, que el Señor estaba con nosotros, nos daba esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En esa aflicción el Señor estaba, pero aún no pasaba la prueba. Eso fue un día domingo, y para el día miércoles sacamos el cuerpo de mi hermano, lo llevamos acá en Mafre, ahí lo llevaron, no lo hemos podido velar tampoco. Fuimos a la casa de mi hermano con la carroza. Solamente dentro de la carroza vieron el cuerpo, solamente estaba como 5 minutos, y de frente al cementerio Mafre. Y entonces ahí en ese momento pasaron los 3 días, y ahí donde que a mí me da fiebre, me da escalofríos y todo lo demás. Y después también le da a mi hermana también le da. Y a mi hermana fue mucho peor todavía, porque él fue de emergencia al hospital Rey Baliategui, donde que ella le entubaron, estaba en UCI. Y ahí es que nosotros habíamos clamado al Señor. Ahí yo sentí realmente sentir lo que es gemir, porque decía, Señor, basta, ten misericordia con mi familia, basta, Señor, no queremos un dolor más. Y es en ese momento, y en ese momento el Señor escuchó nuestro clamor, como dice, clama a mí, yo te responderé. Y en ese momento mi hermana, por la gloria de Dios, salió a los 3 días. Pero ahí nos contagiamos con 5 miembros de mi familia. 5 miembros estábamos con esa enfermedad. Pero orando, clamando al Señor, salimos. Y ahí es donde que yo también tuve eso, y por eso que yo me aislé. Pero en medio del aislamiento pude ver yo la mano del Señor, pude ver la paz que Dios da. Porque yo realmente deposité toda mi confianza en el Señor. Dije, Señor, te doy mi vida. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, pero también le decía, Señor, yo soy un padre de familia, yo tengo 2 niños. Aún todavía yo quiero, yo quiero estar todavía acá en esta tierra, quiero ver tus bendiciones. Y cómo no, también quiero trabajar en el llamado que tú me has dado. De ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque esa es la gran comisión. Porque en estos tiempos hay mucha gente, hay muchas personas que realmente se están yendo al infierno sin Cristo.
este COVID-19 está llevando a mucha gente inconversa. Por eso la Biblia dice cuán hermoso son los pies los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y eso es el trabajo de cada cristiano, de ir y predicar, empezar por la casa. Y eso no es por gloriarme, sino que eso yo empecé por mi casa, predicar a mis hermanos. Y como dice la palabra, después de una gran prueba y una gran victoria, de mi familia se convirtieron 5, aceptaron a Cristo. 5 aceptaron a Cristo, y para la gloria de Dios le estamos consolidando, le estamos dando el seguimiento al Señor. Entonces hay un Dios vivo, hay un Dios que cumple sus promesas. Por eso que es importante confiar en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, hay 2 cimientos, ¿no? Un cimiento que es en la arena y otro cimiento que es en la roca. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En la arena o en la roca? Porque estamos en la roca, que es Jesucristo, van a venir vientos, tempestades. Pero si estamos en la roca, nos va a mantener firmes. Pero si estamos en la arena, nuestro fin va a ser fatal. Por eso, como dice la palabra, somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es mi testimonio, amado hermano, para toda la iglesia y para los hermanos también que me están viendo, que de repente tienen un hermano que se ha ido por esta enfermedad del COVID. Pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. ¿Por qué? Porque las personas que mueren en el Señor no están muertos, no duermen. En el caso de Lázaro, por ejemplo. Lázaro, Jesús dijo, él está durmiendo. En el caso de Esteban, por ejemplo, el mártir de la fe. Dice que cuando la apedrearon, él se arrodilló, miró miró su cara hacia el cielo y vio la gloria de Dios, a Jesucristo sentado a las diestras de Dios. Y dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y la Biblia dice, durmió. Y si vamos a Tesalonicenses, igualmente ahí habla de la venida de Cristo, los que duermen en el Señor. Cuando venga Jesús por la segunda vez, Jesucristo sus ángeles van a tocar la trompeta, y donde que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo que hayamos quedado seremos arrebatados de un abrir y cerrar de ojos. Pero no sabemos cuándo será eso, solamente Dios sabe. Pero hay que estar preparados en ese momento cuando viene el Señor. Cuando Él venga, que nos vea trabajando en su obra, obedeciéndolo. Entonces el Señor va a decir, venid, hijo mío, al gozo de tu Señor. Por eso les animo en el nombre de Jesús, que sigamos adelante. No mires tu problema, mira a Cristo, que Cristo es más grande que tu problema. Pero realmente esta prueba tan grande que hemos pasado en mi familia ha sido fuerte. Y es por eso que yo les digo a ustedes que se animen, perseveramos en el Señor, porque el Señor es fiel a su palabra, Él nos ama. Dios claramente dijo en su palabra que vamos a tener tribulaciones, aflicciones, pero Jesús también nos dijo que Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Él es nuestro pronto auxilio. Por eso les animo a ustedes, amados hermanos, que me están escuchando, que me están viendo, que miremos al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Para fortalecernos en el Señor, debemos leer la palabra. Dice en Deuteronomio capítulo 17, 19, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Entonces es importante, hermanos, estar sumergidos en Dios para que el Señor nos dé la victoria en toda prueba. Ese es mi testimonio que yo puedo dar en esta mañana, en este día.